El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en esta hora. Queremos recordarles que nuestro ministerio se encuentra activo en diversas redes sociales. Puedes encontrarnos a través de Josué TV, YouTube y también a través de nuestra fanpage y nos encontrarás como ICJ Ministerio de Mujeres. Allí tú encontrarás videos, encontrarás publicaciones de nuestra iglesia, encontrarás anuncios muy importantes, horarios de nuestros cultos. Así que no te pierdas ningún culto, conéctate y quédate con nosotros. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí, confía en mí, que yo renovaré tu fuerza y tu alegría, como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar ni un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar. Que la paz y la fidelidad de Dios estén sobre tu vida y tu familia. Como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres. El día de ahora, Dios trae su palabra a través de la hermana invitada, hermana Regina de Miranda, bajo el tema La manifestación de la providencia de Dios. Dios te bendiga. Dios les bendiga. El Señor ha sido fiel y Él nos llama siempre para que seamos
de bendición, para ser útiles a muchos que pasamos necesidad. Así como Dios un día tuvo misericordia de mí y yo escuché un mensaje de salvación a través de la televisión, Dios me permitió recibir esa salvación eterna y hasta el día de ahora puedo decir y testificar que la manifestación de la providencia de Dios ha estado a lo largo de mis días. El Señor en su palabra nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y podemos ver que Dios cumple el hecho de ser Él Dios. Él tiene sus atributos. Y sus atributos tienen que ver con la omnisciencia, omnipotencia, con la omnipresencia, el carácter amoroso, fiel, misericordioso. Dios siempre está a nuestro lado, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque lloremos, aunque suframos. Y muchas veces nos sentimos que ya ni las lágrimas nos salen porque hay dolor. Y no es para menos. Ha habido mucha muerte, mucha desesperación, mucha angustia. Definitivamente el área económica ha sido también afectada. Pero Dios nos habla en su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis y nos insiste en que Él es el que provee, que Él es el que sustenta a su creación y todo lo que Él hizo acá en la tierra. Podemos leer el capítulo 45 de Génesis y allí nos vamos a dar cuenta en cuanto a la manifestación de la providencia de Dios para ti y para mí. Y en ese capítulo vamos a ver cómo José fue guiado para preservar a su pueblo. Y la Biblia habla que es el ejemplo mayor de la preservación de un pueblo. Cómo Dios tuvo misericordia de algo malo que le sucedió a José, pero que Dios lo tornó todo para bien. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y porque hay un propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Y si nosotros comenzamos desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, busquémoslo, dice lo siguiente, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nótese cómo la providencia de Dios estaba desde un inicio de la creación. Dios dijo y vio y creó, o sea, Dios creó los cielos y la tierra, pero Él vio que estaba desordenada y vacía. Es decir, que la mirada del Señor siempre va a estar sobre su creación, sobre sus hijos. Pero nótese bien cómo viene la providencia de Dios siempre. El abismo, sobre la faz del abismo estaban las tinieblas. Pero Dios es un Dios previsor. ¿Qué se movía sobre las aguas? Se movía el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar en este camino duro. Sea que haya hambre, sea que haya muerte o que ya no hay ese sustento, Dios va a traer la oportunidad de bendición, no solamente para preservar la vida física, sino tu vida espiritual y la mía. En momentos de quebranto y de dolor, el que estamos pasando hoy, precisamente por la peste, en estos tiempos en que nunca nos imaginamos que vendrían, Dios ha sido ese sustento, Dios no nos ha desamparado y Dios quiere que nosotros no caigamos en ansiedad ni en falta de paz. ¿Por qué? Porque al caer en ansiedad y en falta de paz, no estamos reconociendo su manifestación de la providencia para ti y para mí desde sus inicios, como hablamos en Génesis. Él sabe que tenemos necesidad, Él sabe que vamos a sufrir, en el mundo tendremos aflicción, dice, pero no nos preocupemos porque Dios ha vencido el mundo. Pero adelante de ese versículo que muchos no mencionan, es para que nosotros tengamos paz
Él nos recuerda que vamos a tener tribulación. Es por eso que hoy hablaremos sobre el tema, la manifestación de la providencia de Dios. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 habla en toda la escritura acá que los deberes cristianos son importantes. Nosotros tenemos que cumplir, ser responsables con lo que Dios nos manda y Él no nos dejará ni nos desamparará. Aunque Dios siempre ha prometido sustentar la tierra, bendecir, pero hay una paga por el pecado, hay consecuencias por el pecado. No necesariamente que lo que estamos viviendo nosotros sea porque hemos pecado, sino recordemos lo que le sucedió a Job. Job fue un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Job vivió lo peor, perder sus hijos, perder sus terrenos, llegar a enfermarse y sobre todo que su esposa no lo apoyara y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y no solamente eso, sino que tuvo amigos que no le aconsejaron como debía de ser. Amigos que le decían, tú pecaste. Pero definitivamente Dios de manera providencial llega y conversa con Job. Y Job al final de esos capítulos reconoce, de oídas te había oído, porque ahora mis ojos te ven. Y mira cómo Dios lo bendijo. En los tiempos antiguos la mujer no era destacada ni podía heredar tierras. Al final Dios le devolvió todo y mucho más. Y Job escribió los nombres, mencionó a sus hijos, pero mencionó por nombre a las mujeres. Y dice que ellas también recibieron herencia. Así que Dios nos dice que vamos a recibir su herencia. Entendamos que la herencia tiene que venir porque nosotros le amamos a Él, porque nosotros le hemos reconocido en nuestras situaciones de dolor, porque no lo hemos negado, porque si a pesar de que hay dolor en mi alma, en mi corazón, y he derramado lágrimas, porque he entrado en viudez, el caso de las viudas que se sienten desamparadas. Nótese que en la Biblia han habido aspectos duros a lo largo de la historia. Nosotros recordamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 6, a una viuda que perdió a su esposo, un profeta, pero ella se acercó al profeta porque ella estaba desesperada. En su casa ya no había comida, no tenía aceite, ya no había más. Y sus dos hijos iban a ser llevados, porque en ese tiempo, cuando había deudas, llevaban a los hijos esclavos. Pero ella tomó una decisión importante. Sus costumbres, su decisión, su fe la hizo ir hacia el profeta y le dijo lo que le acontecía. Entonces, Elías, sabiendo su situación, sabía lo que le pasaba, le dijo, ve y manda a tus hijos a prestar las vasijas a todos los vecinos y cierra la puerta. Y así fue como Dios le proveyó de manera providencial a esta mujer viuda. Pero ella se acercó a alguien que sabía que le iba a dirigir. Ella tenía fe, ella sabía que ese hombre que representaba la voluntad de Dios le iba a dirigir. Así que busquemos su palabra. ¿Quién nos guía? Dios. ¿Quién nos dirige? Es Dios. Y si tú crees que Dios no está contigo, déjame decirte que también en la ausencia, en el silencio, Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque de esa manera comenzamos nosotros a buscarle a Dios. Empezamos nosotros en nuestras oraciones a decirle, Padre, mira lo que me pasa, mira mi situación, mira lo que me está pasando, no tengo que comer, o mira mi situación con mi esposo. Pero de manera providencial, cuando nosotros traemos a memoria la palabra, comenzamos a recordar los milagros que Dios hizo con su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Él también se manifiesta, su providencia está ahí de manera silenciosa, porque le estamos buscando como Dios quiere que le busquemos.
La Biblia nos habla también en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Y vuelvo y repito, porque la fe tiene que ser aumentada en estos tiempos, que cobremos ánimo, que no nos angustiemos. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Él es el que te ayudará, no te intimides. Así que no te intimides, busca al Señor, búscale en oración. Si sientes que Dios ya te olvidó y que ya tus lágrimas no salen porque no puedes llorar más, bueno, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque Él preserva al fiel. Si recordamos lo que dice el Salmo 37:28, Dios ama la rectitud, no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Si nosotros recordamos esta promesa del Salmo 37:28 y que tenemos que tener la cercanía con nuestro Señor, que tenemos que buscarle a Él en oración y ruego en medio de nuestros problemas, si Él está actuando de manera silenciosa, no nos quejemos y no le digamos, Señor, ¿por qué tú has permitido esto? Con dolor. Más bien, Dios dice que tenemos que ir en agradecimiento, dando gracias por todo, aunque la circunstancia sea dolorosa. Cuando nosotros recordamos entonces esta promesa del Señor, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, entonces debemos nosotros de entender aún más el significado de lo que es providencia. Providencia viene del griego providere, que significa ver a favor de alguien en manera anticipada, y es la intervención divina en los asuntos humanos para hacer favor a los seres humanos. La providencia de Dios entonces se muestra en tu camino, como te decía, en el momento más oscuro de tu vida, cuando piensas que todo ha terminado y que no hay más que hacer. Y si nosotros volvemos a Génesis 45, cuando José dijo, ahora pues, 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José vivió todas estas pruebas, pero dijo que no se entristecieran, es decir, su corazón no se llenó de dolor y él perdonó. Y para preservación, él sabía que él había sido utilizado por Dios para bendición, para que el hambre que estaba pasando el pueblo de Israel, ellos tuvieran un lugar a donde pasar esa hambre, y ellos vivieron en Gosén, tuvieron un lugar especial dentro de Egipto. Dios los llevó a Egipto y esa fue la razón. Ahora bien, en los tiempos de escasez, si los fondos económicos no alcanzan y tú sientes que ya los acreedores están encima, también Dios se manifiesta de manera providencial. En Mateo nos habla de cómo los acreedores llegaron a cobrar esos impuestos y Pedro los recibió. Y Pedro entró a la casa y le salió Jesucristo y le dijo a Pedro, es necesario que paguemos los impuestos, pero no tenían probablemente en ese momento, y Jesús le dijo, ve a pescar. Y Pedro, siendo un pescador, fue a pescar, y el primer pez que él iba a pescar, iba a abrirlo y ahí iba a encontrar esa dracma, esa moneda, y así fue, pagó los impuestos. Esta es una manera providencial que muchos dicen, ¿cómo? ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, Dios es multifacético, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer de cualquier situación algo que te ayude a ti para bendición. Y puede hacer las piedras hablar, como dice, puede hacer hasta los burros hablar. Dios tiene maneras especiales.
Y la Biblia lo dice así. Ahora bien, en el Salmo 147, del versículo 8 al 9 dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes para producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Quiero que entendamos, porque muchos se preguntan por qué Dios, si es Él así de carácter providencial y Él asiste a su pueblo en tiempos de dolor. ¿Por qué permite todo esto? Bueno, yo te he dicho, hay consecuencias que vienen por causa del pecado. Y Dios, el punto es que Dios quiere proteger a sus hijos. Él nos quiere proteger de una vida de dolor y una circunstancia que va a llevarnos de bendición en bendición si le creemos, aunque estemos pasando pruebas y dificultades, aunque yo no tenga ese dinero suficiente para pagar las deudas o si yo vivo en viudez o si mi empresa está quebrando. Fíjate que en todos los tiempos ha habido épocas duras, épocas llenas de maldiciones. Recordemos en Joel capítulo 1, cuando dice la palabra que hubo una plaga de langostas que llegó a la tierra y hubo una devastación tan grande que todos fueron confundidos y abatidos y todos gimieron, dice a una, y porque no había trigo, no había cebada, porque se había perdido la mies del campo. Y no es lo que estamos sufriendo hoy en día. Pero ¿qué sucedió en el libro de Joel? En el capítulo 2 continúa el Señor hablando y muestra su misericordia, porque la misericordia de Dios es parte de los atributos. Y los atributos, como yo te decía antes, no están separados de la providencia de Dios para asistirnos en momentos de dificultad. Y vemos acá cómo la misericordia de Jehová vino hacia el pueblo en un tiempo de hambre y cómo Dios hizo producir la hierba en un tiempo que ya no había nada. Pero nótese que las costumbres de estas personas eran sin avaricia, personas que habían hebreos que sí estaban viviendo en fidelidad conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Porque no podemos separar la providencia de Dios y que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, no podemos separar del evangelio que Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene por nosotros por segunda vez, que Cristo nos bautiza. Es decir, no podemos separar todo lo que vivimos de lo que Dios nos está hablando hoy. Se mostró la misericordia de Dios y Dios hace un llamado a su pueblo. Y es que se tenían que santificar, que tenían que llamar a reunión, juntar a los ancianos, congregarse los niños y todos, dice, y a los que maman, esos niños que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y dice el versículo 17 en el capítulo 2, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y miren cómo Dios vino a renovar después de esta oración. Dios vino a renovar la tierra, como les decía. Él es el dueño de los cielos, de las nubes, de la tierra, de todo lo creado. Él es ese Dios que es un provisor, proveedor. Él provee, Él bendice y Él gobierna. Y mira lo que habla acá. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz
será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Así que tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios no se olvida de sus hijos. Dios tiene ese aspecto que dice de que Él provee, Él preserva, así como lo hizo con José, que preservó a un pueblo, pero también Dios tiene la característica de ser un Dios de provisión, un Dios que no va a dejar abandonado a su pueblo. El poder preservador de Dios se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que tiene todo unido. Él mantiene todo junto. Ninguna partícula de la vida de las personas, por muy pequeña que sea, está separada. Dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que si nosotros nos vamos al griego, sunistemi significa unir, mantener junto, incluso todas las partículas, como les decía. Dios en su poder va a preservar la vida y al mundo, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta, como lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Recordemos que José vivió esta bendición, que Dios lo preservó de toda cosa mala. Es decir, que su corazón guardara rencor o amargura contra sus hermanos, contra su padre, contra su descendencia. Lo que Dios quiere hablarnos hoy es que la manifestación de su amor va a estar contigo y conmigo, pero que tengamos cuidado de no caer en esa ansiedad y en esa falta de paz y no caer en amargura, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Haya gozo, haya alegría en medio de las circunstancias. Fíjate que en medio de la bendición, de la provisión que Dios quiere para ti y para mí, en el Salmo 37, David decía: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esta misericordia viene porque Dios tiene cuidado, porque Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, y Él es fiel en cumplir su palabra. En los tiempos de escasez, también la provisión llega y Dios puede redimir a sus hijos. Leamos el libro de Ruth. Ruth era una mujer moabita. Esta mujer conoció a uno de los hijos de Noemí y a Ahimelech. Leamos el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer, él y su mujer y 2 hijos suyos. Llegaron a ese lugar porque había escasez y ellos buscaron un mejor horizonte. Tuvieron 2 hijos y dice la palabra que estos 2 hijos se casaron con moabitas. Y una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Pero Noemí tuvo gran dolor en esa época. Noemí, buscando tener una mejor oportunidad de vida, buscando alimento, se murió su esposo. Luego se murieron sus 2 hijos y ella quedó devastada. Es una realidad que está escrita en la palabra, pero Dios permite que esto quede escrito para que sepamos que Dios puede sacarnos de ese dolor y puede darnos una oportunidad de poder sonreír, de poder cantar alabanzas, a pesar de que así como Noemí dice que ella sintió amargura en su corazón, pero dice la palabra también que ella tenía esperanza,
aunque tuviera esperanza y yo me volviera a casar, porque estas mujeres, ninguna, las dos escucharon de la fe de ella, pero solo una, Ruth, aceptó esa fe y decidió seguir a Ruth. Noemí ya no podía estar ahí y les decía, es necesario que ustedes escojan su camino porque yo no puedo redimirla, yo no puedo ayudarles, yo ya estoy vieja y soy viuda, ¿cómo les voy a ayudar? Pero entonces Ruth no abandonó, tuvo un corazón como inicié con esa cita bíblica en Hebreos 13:5, Ruth tuvo su corazón. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ruth, a pesar de que tal vez no mostraba alegría porque no lo dice, pero su corazón no tenía avaricia. Ella decidió seguir a Noemí, a pesar de que sabían de que iban sin nada a vivir escasez y eran afrentadas. Llegaron nuevamente a Belén y ellos les dijo, no me llamen Noemí, porque yo ahora tengo amargura en mi corazón. Sí, a Dios ve cuando nosotros nos dolemos y Él ve tu dolor, Él ve mi dolor, Él tiene misericordia y de manera providencial llegará a tu corazón, mostrará el camino que debes seguir, te guiará por senderos de justicia, por amor a su nombre. Él no te va a dejar caída, Él no te va a dejar sin sustento, Él va a proveer en todo tiempo en tu necesidad y en cualquier necesidad que estemos pasando. Dios hizo algo muy maravilloso, un milagro, esa bendición de la providencia de Dios, porque encontró a un redentor, a alguien que la podía redimir. Ella fue a trabajar a esos campos de Booz. Booz la conoció, Booz estuvo hablando con ella y al final él, siendo pariente del esposo de Noemí, él la redimió y se casó con ella y su vida fue distinta. Así que Dios tiene una forma, pero tenemos que vivir bajo el liderazgo de Dios. Dios tiene una manera providencial de sacarnos de esa tristeza y de ese dolor, pero tenemos que vivir bajo la cobertura de sus alas. ¿Cómo puedo experimentar entonces el cuidado de la providencia de Dios? ¿Y qué hacer si tengo esa aflicción que no me deja dormir y que ya estoy casi a punto de morirme? Soy un despojo, soy una tristeza. Es mejor estar muerta que viva. Muchas veces mencionamos esas palabras porque hay mucha amargura. Bueno, en primer lugar, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que ser obedientes a Dios. Si Dios nos ha dado mandamientos para poder tener un estilo de vida, pues tenemos que ser obedientes. Recordemos que Dios es soberano, Él gobierna por sobre todas las cosas, porque Él es el único creador, el único que gobierna, el primero y el último. Y el poder de Satanás en esta tierra está limitado. Es cierto que vivimos en un siglo en donde Satanás tiene cierto poder, y es por eso que hay muerte, hambre, desesperación, y hay cosas que a veces se dan, pero Dios siempre de manera providencial llega a nuestra vida para darnos ese consuelo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo lo que quiere es separarnos de Dios, quitar esa semilla, que no veamos cómo Dios está cumpliendo su papel de proveedor, cómo Dios está cumpliendo su papel de proteger la tierra, que si hay incendios forestales, Dios tiene la capacidad de renovar la tierra por la ley natural misma que Él hizo y que está en sus manos, en su poderío. Así que Dios quiere que le obedezcamos en primer lugar, y en segundo lugar, el Dios es el que va a dirigir nuestra vida.
En tercer lugar, debemos de ser persistentes en la oración. Y esto es lo que nos va a llenar de confianza en nuestro corazón. Y esto, la oración con la lectura de la palabra, es lo que nos va a dar a nosotros esa paz. ¿Cómo no conocer todas estas narraciones, esta historia, esta palabra que da vida? ¿Cómo la vamos a dejar a un lado si es lo único que nos da vida? Así que vayamos al trono de la gracia, al oportuno socorro, porque entonces Él nos va a dar gozo, va a quitar esa ansiedad, va a quitar esa falta de fe que tenemos en esas dificultades. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere que tú veas, así como yo, su mano moviéndose en la vida de todo ser que está sufriendo. Dios quiere que vivamos en unidad conforme a su palabra. Y Él nos está mostrando día a día que Dios está con nosotros, que Él va a perseverar en sus promesas, que Él es justo. Para concluir, Dios quiere que nos amparemos en su providencia. Dios quiere decirnos que no nos desampara, que no nos deja sin sustento, que Él es el que gobierna por los siglos de los siglos, y que si hay aflicción por causa de la prueba que estás viviendo, Dios quiere que encuentres consuelo a través de su palabra, a través de la oración, y que veas que hasta en los momentos de mayor silencio de Dios, Dios te está haciendo una mujer de fe, te está llevando a una madurez espiritual para que puedas decir como Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú has hablado a mi corazón, al corazón de cada mujer que está escuchando este programa. Pido que tú las bendigas con fe, que quites cualquier amargura, cualquier enojo, todas esas situaciones que no está en sus manos resolver, que eres tú el que les dice, yo gobierno, yo soy el que proveo, yo soy el que preservo a mi pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tú que te sientes sola, tú que has perdido la esperanza, ya no tienes fe, sientes que el mundo te está cayendo encima, tú tienes un amigo y es Jesucristo. Te invito a que en este momento le pidas que venga a tu vida. Di estas palabras, inclina tu rostro. Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados. Creo que tú moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Señor Jesús, ven a mi vida. Soy una mujer arrepentida. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, hoy tienes a tu mejor amigo, Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Salvador. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Como mujeres somos dinámicas en el reino de Dios y te queremos saludar como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué. También estamos en todas las redes, pero también estamos en un programa especial en Radio Verdad, de lunes a viernes a las 8:40 de la mañana. También estamos en internet en Radio Josué a las 11:30, así que te esperamos, no te lo pierdas. Vas a escuchar ese saludo tan especial de bienvenidas una vez más a tu programa Vidas en Acción.